Radio y cúbito, ¿qué tenemos que decir o cómo tenemos que empezar a describir al radio y al cúbito o ulna? Como todo hueso, lo primero que tenemos que aclarar es qué tipo de huesos son. Ambos huesos son huesos largos. ¿Por qué son huesos largos? Porque predomina una dimensión por sobre las otras dos, ¿sí? En este caso va a ser el alto. Tanto en el radio como en el cúbito va a predominar una dimensión por sobre las otras dos, por lo cual los dos son huesos largos. Segunda cosa que tenemos que establecer, ¿cuál es su distribución dentro del cuerpo? Si son huesos pares o huesos impares. Recuerden que todos los huesos que encontramos en los miembros, sea superior o inferior, van a ser huesos pares. ¿Por qué? Porque tenemos dos miembros superiores, uno derecho y uno izquierdo, y tenemos dos miembros inferiores. Entonces, todos los huesos de los miembros van a ser huesos pares. Una vez que establecimos el tipo de hueso y si es par o impar, tenemos que hablar un poco de la ubicación. La ubicación del radio del cúbito va a ser el antebrazo esencialmente. Son el esqueleto del antebrazo. Ambos huesos componen el esqueleto óseo del antebrazo. Pero en la división topográfica de los 6 segmentos del miembro superior, no solo van a estar en el antebrazo. Sus extremidades van a conformar la región del codo y la región de la muñeca, ¿sí? O el segmento del codo y el segmento de la muñeca. Como todo hueso largo, al momento de describirlo, lo describimos de la siguiente manera. Un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Esas extremidades las podemos denominar de acuerdo a los términos, situación y dirección, que hay un videito subido acá en el canal, como proximal o distal, si están más próximas al tronco, y distal si están más distantes del tronco, o superior e inferior. De las dos formas se puede utilizar en estos huesos. Vamos a comenzar a describir la epífisis o extremidad proximal o superior. Bien. Yo particularmente con radio y cúbito no me gusta separarlos, prefiero describirlo en su conjunto porque como forman el esqueleto del antebrazo, los músculos que voy a encontrar, los huesos con los cuales se van a articular, son más o menos similares. Entonces está bueno estudiarlos en conjunto, no como huesos separados o como si fuesen estructuras totalmente separadas porque están en íntima relación. Comenzamos con la extremidad o epífisis proximal. Bien. Los estamos viendo de una vista anterior. Lo primero que nos llama la atención es que encontramos dos superficies articulares en cada hueso. Una superficie articular del cúbito o ulna es esta y la otra es esta. Y en el radio tenemos una superficie articular en forma de cilindro y una pequeña depresión o excavación que está por encima de la cabeza, como si fuese el techito. Esas superficies articulares son la cavidad sigmoidea mayor, que articula con la tróclea humeral, con la tróclea del húmero, que vimos el video pasado, la cavidad sigmoidea menor, que articula con la cabeza del radio, que es esta superficie articular en forma de cilindro, o de segmento de cilindro. Y en el radio tenemos la cúpula radial y la cabeza radial. La cúpula radial va a articular con el cóndilo del húmero y la cúpula radial y la cabeza, perdón, va a articular con la cavidad sigmoidea menor. Si ponemos en el esquemita un húmero y marcamos las superficies articulares, encontramos el cóndilo del lado de afuera, del lado externo, y la tróclea del lado interno o medial. Entonces, aunque la articulación del codo siempre decimos que es una única articulación, porque presenta una sola cápsula articular y una única membrana sinovial, en realidad para estudiarla la solemos sistematizar y dividir en tres articulaciones. Cada hueso que esté involucrado presenta dos superficies articulares. Entonces tengo la articulación húmero-radial, del húmero con el radio, que va a articular cóndilo humeral con cúpula radial, la articulación húmero-cubital, que va a articular la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, y la articulación radiocubital proximal o superior. ¿Por qué digo proximal? Porque radio y cúbito tienen tres formas de articularse. Hay una articulación superior o proximal, hay una articulación distal y hay una articulación media, que es una sindesmosis, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que describir y reconocer en las extremidades de estos dos huesos son las superficies articulares.
Bien, cavidad sigmoidea mayor y menor para el caso del cúbito ulna y cabeza y cúpula en el caso del radio. Para describir la extremidad superior del radio, vamos a separarlo un cachitín, así podemos reconocer algunas estructuras. Tenemos la cabeza del radio y la cúpula. Acá lo estamos viendo de una vista anterior y acá lo estamos viendo de una vista posterior, lo estamos viendo desde atrás. Las dos superficies articulares que conocemos, un segmento un poco más delgado que conecta la cabeza con el resto del cuerpo, que se conoce como cuello. Y después acá tenemos una eminencia muy rugosa, muy marcada, que es la tuberosidad bicipital. ¿Por qué tuberosidad bicipital? Porque es la inserción distal del bíceps braquial, del bíceps del brazo. El bíceps es un músculo que se llama bíceps porque presenta dos cabezas, o dos cuerpos, o dos porciones, y esas dos cabezas, o dos porciones, terminan en un solo tendón que va a parar justamente al radio. ¿A dónde? A la tuberosidad bicipital. Y es lo único que tenemos para describir de la epífisis proximal del radio. Si lo veo de atrás, veo exactamente lo mismo, veo la cabeza, la cúpula mucho no se ve porque está un poco inclinado, la cabeza del radio, veo un pedacito de la tuberosidad bicipital y tengo una pequeña rugosidad acá que tiene que ver con la inserción de un músculo que es el supinador corto. ¿Por qué supinador corto? Porque su función es supinar. Bien, llevar las palmas de la mano hacia adelante. Bien, radio fue bastante simple. Vamos un poco con cúbito, que acá se complica un poquito. En el cúbito, básicamente toda su extremidad, toda su epífisis proximal, está constituida por dos eminencias, dos apófisis. Esas apófisis son una que se da en sentido vertical, que se conoce como olecranon. ¿Por qué olecranon? Porque tiene forma de cráneo chiquito, o eso dijeron los griegos por lo menos, y le dejaron el nombre. Y la apófisis coronoides, que se da en sentido horizontal. ¿Por qué coronoides? Recuerdan que yo siempre les digo que cuando encuentro una palabra que termina en oides significa similar a. Coronoides porque le dieron forma similar al pico de una corneja, que es como un cuervo pero más chiquito. Si yo lo veo de una vista anterior, como lo estoy viendo acá, no llego a apreciar por qué el olecranon es vertical y la apófisis coronoide es horizontal. Así que vamos a verlo de distintas vistas. Vista anterior, vista posterior, lo estamos viendo de atrás. Vista externa, lo estamos viendo desde afuera. O vista lateral, como quieran decirle. Y la vista interna de la extremidad proximal del cúbito. Y voy a ir coloreando lo que es el olecranon. De atrás solamente veo el olecranon y veo que es una apófisis totalmente vertical. En la vista lateral y en la vista medial, o externa o interna, se aprecia mucho más. Veo como el olecranon es una apófisis totalmente vertical, mientras que la apófisis coronoides es horizontal. ¿Sí? Y con mucho amor y cariño podría parecerse al pico de algún pájaro. Con mucho amor y cariño. Quitamos las marcas o la señalización de las dos apófisis. Estas dos apófisis se proyectan hacia adelante y terminan en modo de pico. Entonces tengo el pico del olecranon y el pico de la apófisis coronoides. Ahí lo estoy marcando en las tres vistas que se ven. En la vista posterior no veo nada de eso. Solamente veo la cara posterior del olecranon y un poco de las caras laterales. En la vista externa y en la vista interna se puede apreciar bien el pico del olecranon y el pico de la apófisis coronoides. ¿Por qué las marco? Porque a veces cuando uno empieza a estudiar los huesos es complicado entender cuál es la relación y cómo es la forma articular que tiene el cúbito con el húmero. Así que vamos a hacer algunas animaciones para charlar sobre eso. Movemos un poquito para acá la epífisis proximal del cúbito y ponemos también en la misma vista a este hueso acá que es el húmero. Lo que estamos viendo acá es la tróclea del húmero. El cóndilo del húmero no lo estamos viendo porque esto es una vista interna. Lo estamos viendo como si miráramos para el lado de adentro de nuestro codo derecho. Y se acuerdan, cuando vimos el húmero tenía una fosita en la cara anterior que se llamaba fosita coronoidea y una fosita en la cara posterior que era la fosa olecraniana. ¿Por qué esos nombres? Porque de acuerdo a la posición que tenga la articulación del codo va a ser
lo que va a estar ocupando cada una de estas fosas. Si lo articulamos, vemos que el pico del olecranon, cuando el codo está en extensión, queda metido adentro de la fosa olecraniana. Si yo flexiono el codo a 90 grados, ninguna de las dos apófisis, ninguno de los dos picos está metido dentro de las fosas. Y si yo realizo la flexión máxima, veo que el pico de la apófisis coronoides queda metido dentro de la fosa coronoidea. ¿Sí? Para eso estaban esas dos fosas en el húmero, que era lo último que vimos en el video pasado. Entonces tengo una fosa en la cara anterior del húmero y una fosa en la cara posterior. La de la cara anterior, ¿para qué es? Para que cuando hacemos la máxima flexión, el pico de la apófisis coronoides se meta dentro de esa fosa. Y la fosa posterior es para cuando hacemos la máxima extensión, el pico del olecranon se meta adentro de la fosa olecraniana, que está en la cara posterior. En la cara inferior de la apófisis coronoides vamos a encontrar una rugosidad que es para la inserción del músculo braquial anterior o simplemente braquial. Es un músculo profundo del brazo. Por dentro vamos a encontrar la inserción del músculo pronador redondo. ¿Por qué pronador redondo? Porque se dedica a pronar, ¿sí? Lo marcamos en todas las caras. En la cara anterior lo veríamos acá, en la cara posterior veríamos un pedacito de la inserción y donde mejor lo veríamos sería en la cara interna. Por debajo del pronador redondo encontramos otro músculo que es el flexor común superficial de los dedos. Es decir, es el músculo que va a flexionar los dedos. ¿Por qué superficial? Porque hay un flexor superficial y uno profundo. En la cara posterior del olecranon, la mayor parte es rugosa, porque es ahí donde se inserta el tríceps. ¿Por qué se inserta el tríceps? Porque el tríceps es el extensor del antebrazo. Yo cuando extiendo el antebrazo, quien hace la fuerza para esa extensión es el músculo tríceps. En la cara externa voy a ver inserciones de dos músculos, principalmente el anconio y un poquito más abajo el supinador corto. Y por último, en la cara interna y más de una vista posterior, voy a ver el cubital posterior. Seguimos con la descripción. Dijimos que a todos los huesos largos los describíamos con un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Una epífisis superior o proximal y una epífisis inferior o distal. Y en el medio de las dos extremidades o epífisis, un cuerpo o diáfisis. Vamos a pasar a describir un poco sobre el cuerpo de ambos huesos. Respecto al cuerpo de los huesos, la mayoría de los huesos largos, no todos, pero la gran mayoría, suelen tener una forma prismática triangular, forma de un prisma triangular. ¿Qué es un prisma triangular? Es un prisma que tiene tres caras laterales y que tiene una base y un piso, una base o piso, perdón, y un techo de forma triangular. Más o menos lo que está apareciendo acá en pantalla. Si lo unimos nos queda un prisma triangular. ¿Qué figura familiar nos puede resultar conocida para compararlo con un prisma triangular? El envoltorio de chocolate Toblerone. ¿Sí? Este chocolate, que es un chocolate muy rico, suele venir con miel, muy recomendable para estos climas fríos. Tiene una forma prismática triangular. El envoltorio, el packaging, tiene esa forma de prisma triangular. Bien. Entonces, ¿qué forma tienen las diáfisis o los cuerpos de estos huesos? De un prisma triangular. Por consiguiente, como tienen forma de prisma triangular, tienen tres caras. Tanto radio como cúbito tienen una cara anterior, una cara posterior, y en lo que se diferencian es que el radio tiene una cara externa y el cúbito tiene una cara interna. Si traslado los prismas triangulares a los cuerpos, me quedaría algo más o menos así. Ambos huesos tienen una cara anterior, ambos huesos tienen una cara posterior, la diferencia es que el radio tiene una cara externa y el cúbito tiene una cara interna. ¿Sí? Y por consiguiente, como tienen tres caras, también tienen tres bordes. Tienen un borde anterior, un borde posterior, y en el caso del cúbito tiene un borde externo y el radio tiene un borde interno. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un corte en este sentido. Un corte transversal, dice Joaco, perfecto. Es un corte transversal o axial, ¿sí? Me va a quedar dividido este antebrazo o este esqueleto del antebrazo en superior e inferior. ¿Qué es lo que yo vería?
vería la forma triangular de ambos huesos. Este es radio y este es cúbito o ulna. Y veo bien las caras. Veo que tengo una cara superior, que es esta que estoy viendo acá. Una cara anterior, perdón, que es esta que estoy viendo acá. Una cara posterior en ambos huesos. Y el radio tiene una cara externa. Y el cúbito tiene una cara interna. Y en cuanto a los bordes, dos de sus bordes son libres. El borde anterior del radio y del cúbito y el borde posterior son bordes libres. No están unidos. Sin embargo, el borde externo del cúbito y el borde interno del radio están unidos por medio de una membrana, que se denomina membrana interósea. ¿Se acuerdan cuando vimos la superficie articular? Yo les dije que la cabeza del radio con la cavidad sigmoidal menor era la articulación radiocubital proximal, porque también articulan distalmente, pero también articulan acá por el medio, ¿sí? Este tipo de articulación es un tipo de articulación inmóvil que se conoce como sindesmosis. Son dos huesos que están separados por una determinada distancia, pero unidos por una membrana fibrosa, que es la membrana interósea. Es típico de radio y cúbito y también pasa lo mismo en la pierna con tibia y peroné. Como particularidad, algunos libros, algunos autores mencionan un fascículo de la membrana que sobresale un poquito más, que se conoce como cuerda de Weinbrecht. ¿Qué tenemos para decir del cuerpo? Además de que, como dijimos, los dos presentan forma prismática triangular, por lo cual tienen tres bordes y tres caras, y tienen un borde que los une, que es el borde interno del radio y el borde externo del cúbito. Estas caras van a servir para inserciones musculares de distintos músculos. Para estudiarlo y para que sea un poco más preciso al momento de la descripción, lo típico es que se divida en cuartos. Entonces agarramos y dividimos en cuatro partes la cara anterior de ambos huesos. Y hablamos de el cuarto distal, el cuarto proximal, los dos cuartos proximales, los dos cuartos distales, los dos cuartos medios. Bien. ¿Qué músculos encontramos? En el cuarto distal de la cara anterior de ambos huesos encontramos al pronador cuadrado. Un músculo chiquitito, cortito, que se dedica a pronar y es cuadrado, por eso se llama pronador cuadrado. Un músculo muy profundo. En los tres cuartos superiores o proximales del radio vamos a encontrar al músculo flexor largo del pulgar. Y en el cúbito vamos a encontrar al flexor común profundo de los dedos. En el borde anterior del radio vamos a encontrar al flexor común superficial de los dedos. Y un poquito en la cara externa, ya más cerca de la epífisis, encontramos los músculos que charlábamos hoy. Pronador redondo y supinador corto. Si vemos las diáfisis o los cuerpos de ambos huesos de una vista posterior, ocurre lo mismo. Vemos la inserción de distintos músculos. Algunos ya los vimos en las epífisis y se continúan por las diáfisis, como el cubital anterior, cubital posterior, flexor común profundo de los dedos, aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Nos queda la extremidad distal. Cuando yo veo la extremidad distal de ambos huesos, me llama la atención que veo dos saliencias bien puntiagudas. Una del radio y otra del cúbito. Esas saliencias, como toda saliencia en anatomía, en la parte de osteología, la denominamos apófisis. Y como son puntiagudas, se llaman apófisis estiloides, porque recuerdan a la forma de una aguja. Entonces tengo la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Si yo veo una muñeca en anatomía de superficie, inclusive lo pueden hacer ustedes mismos ahora en su casa, y si quieren palpar la muñeca con la mano en supinación, las palmas de la mano hacia adelante, van a ver que se pueden palpar y se pueden tocar dos eminencias óseas muy marcadas. Esas son las apófisis estiloides, la del radio y la del cúbito. Bien, la que está cerca del dedo gordo es la del radio y la que está cerca del dedo chiquito, para decirlo en criollo, es la del cúbito. ¿Son importantes las apófisis estiloides? Sí, en especial la apófisis estiloide del radio, porque yo gracias a la apófisis estiloide del radio, que está acá, y a este tendón que está acá, que es el tendón del palmar mayor, entre este tendón y esta apófisis, ahí encuentro la arteria radial, ¿sí? Que es uno de los pulsos que más solemos utilizar al momento de revisar un paciente. Entonces, apófisis estiloide del radio y apófisis estiloide del cúbito son reparos anatómicos importantísimos. Continuando con la epífisis distal, tenemos las apófisis estiloides, ahí las vemos dibujadas en el antebrazo,
La cabeza del cúbito, contrario a lo que uno cree, uno tiene la idea que, no sé, la cabeza es el segmento más grande de un hueso largo. Bueno, en el cúbito la cabeza es la parte más delgadita de la parte de abajo. Y como hay una cabeza, ¿con qué se une la cabeza con el cuerpo? Con el cuello. También tenemos un cuello en el cúbito. ¿Sí? La cabeza del radio está en la epífisis proximal, la cabeza del cúbito está en la epífisis distal. Y por detrás del cúbito vemos un pequeño canalcito por donde pasa el cubital posterior. En el radio vamos a encontrar una pequeña superficie articular que se va a corresponder con la cabeza del cúbito. Esa superficie articular se conoce como cavidad sigmoidea del radio. Y acá se da la articulación radio-cubital distal. Bien, ¿qué tipo de articulación es? Trocoide, como la radio-cubital proximal. Son segmentos de cilindro que encajan y rotan en su eje. Bien, esta es la radio-cubital distal, la que vimos hoy con la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es la proximal. Si lo vemos de atrás, vemos que el cúbito no tiene nada llamativo, una pequeña marquita que es el surquito del cubital posterior, y el radio vemos que tiene unos cuantos surcos. Lo primero que tenemos que ubicar en la cara posterior del cúbito es un tubérculo que se llama tubérculo de Lister o tubérculo dorsal. Un tubérculo bien marcado, es esto que estamos viendo acá. Esto. El tubérculo de Lister lo que va a marcar es la cara posterior del radio con la cara externa, que no está tan... no es muy angulosa ni muy pronunciada como para decir, bueno, se nota clara que esta es externa y que esta es posterior. Nos queda entonces una cara externa y una cara posterior. Y en ambas caras van a pasar una gran cantidad de tendones de distintos músculos que van dejando la marquita en el radio. ¿Sí? En la cara externa lo que vamos a ver pasar va a ser por un canal externo el aductor largo y el extensor corto del pulgar, y por el otro vamos a pasar los dos músculos radiales, el primer radial y el segundo radial. Y en la cara posterior se nos va a dividir en dos y vamos a ver pasar al extensor largo del pulgar y al extensor común de los dedos, junto con el extensor propio del índice. ¿Sí? Los extensores caminan por la epífisis distal del radio, principalmente por la cara posterior y la cara externa. Y en el cúbito, como les dije, solamente vemos el cubital posterior. Volvemos a verlo de frente. Epífisis distal, radio y cúbito. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos superficies articulares. Importante esto. Generalmente, cuando hablamos de la articulación de la muñeca y uno les pregunta, bueno, ¿qué está involucrado en la articulación de la muñeca? Uno tiende a pensar, bueno, está involucrado el radio, el cúbito y los huesos del carpo. Y en realidad no está involucrado el cúbito. La articulación es radiocarpiana. ¿Por qué radiocarpiana? Porque si ustedes se fijan, el radio desciende más que el cúbito. Entonces, en el radio yo tengo dos carillas articulares. Una para el escafoide y otra para el semilunar. Son dos huesitos que ahora los vamos a charlar. Y el cúbito no llega, se queda cortito. Y en lugar de articular directamente con una carilla articular, tiene un ligamento. Un ligamento articular que es el ligamento triangular. ¿Por qué? Porque tiene una forma relativamente triangular. Entonces, lo que termina articulando en la muñeca es el radio con el carpo. El cúbito no articula. El escafoides articula con la carilla escafoidea, el semilunar con la carilla semilunar, y el piramidal, que es el otro hueso involucrado en la articulación, articula con el ligamento triangular, nunca toca el cúbito. Por eso la articulación es radiocarpiana. ¿Bien? Y por eso también tenemos la posibilidad en esa articulación de hacer lateralidad interna. Si yo quiero mover mi mano, como la estoy moviendo ahí, en la animación, yo puedo moverla para adentro, para el lado del meñique puedo hacer movimiento lateral. Si lo quiero hacer para el otro lado, no puedo. ¿Por qué no puedo hacerlo para el otro lado? Porque la apófisis esteroide del radio me lo impide. ¿Sí? En cambio, como el cúbito no llega a articular y acá tengo un ligamento que es el ligamento triangular, llega a ceder un poco y sí puedo hacer movimiento lateral de la muñeca. Solamente lateral interno, no lateral externo. Buenas, ¿cómo va? Lo que acabas de ver es un fragmento de un vivo realizado acá en el canal el año pasado. Si querés verlo completo, podés encontrarlo en la solapa de vivos, y si te gustó el contenido y querés apoyar al canal y estar al tanto de los siguientes vivos, podés suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias. Nos vemos.